Un Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Eres la voz de mi madrugada, eres mi roca y mi torre fuerte, eres, Señor. En este día reflexionaremos sobre qué significa tener fe. Sean todos bienvenidos. Continuamos con la gracia de Dios reflexionando hoy acerca de la fe. Vamos a ver qué significa tener fe. La fe es a la vez gracia de Dios y respuesta humana. ¿Qué significa esto? Que la fe viene de Dios y nosotros podemos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra vida a esa gracia de Dios o por lo contrario rechazarla. Tener fe significa creer firmemente y sin dudar. Todo lo que Dios nos ha revelado y lo que la Iglesia Católica, su Iglesia, nos propone como motivos de fe. Por eso dice en Hebreos 11:1 que la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Entonces, fe es ¿qué? Garantía, es confianza, es certeza, es convicción. Santo Tomás de Aquino resume la fe así: creer es un acto del entendimiento, el cual se adhiere a la verdad divina mediante una orden de la voluntad movida por la gracia de Dios. No es que la fe viene a mí del mundo o de las cosas creadas, no, la fe viene a mí, a mi vida, por una gracia de Dios. Es Dios quien hace brotar y nacer en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, lo que llamamos la fe. Miremos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 155. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Por eso creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. O sea que es Dios quien con su gracia derrama en nosotros este don, llamémoslo así, de la fe, porque es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Creer entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad por la confianza que lo atestigua en la persona. Miremos también en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 177. Dice: creer entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza y en la persona que lo atestigua. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano que se funda en la palabra misma de Dios que no puede mentir. En Tito 1:2 nos habla acerca de esto, que Dios jamás miente, igual que lo dice en Hebreos 6:18. Es un Dios que ha venido a manifestarnos la verdad. Por eso Jesucristo mismo decía: yo soy testigo de la verdad, a eso he venido, a dar testimonio de la verdad. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural, nos dice Santo Tomás de Aquino. 10,000 dificultades no hacen una sola duda. Vamos a mirar un ejemplito que escuchaba en una ocasión acerca de dos hombres. Uno era el ciego de nacimiento,
y otro era el que veía. El que veía dialogaba con el ciego de nacimiento y le compartía que existían los colores, y le hablaba acerca del verde, del rojo, del azul, en fin, de todos estos colores que nosotros podemos ver. La pregunta que se hacía la persona que veía es: ¿este ciego de nacimiento me estará entendiendo lo que yo le estoy queriendo decir? Y seguramente que la respuesta era no, porque para este ciego todo era oscuro, todo era negro. Por el hecho de que él le creyera o no al que le estaba explicando, no por eso dejaba de existir esto que era una gran verdad, los colores. Así también muchas veces nos han hablado de Dios, de la existencia de Él, de las cosas creadas por Él, en lo invisible también, y muchos de nosotros nos cerramos y nos negamos a creer o a confiar porque no lo entendemos, porque no cabe en nuestra razón, porque no cabe en nuestro entendimiento, pero no por eso deja de existir esta gran verdad. Por eso la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y palabras. Por eso la fe no es contraria a la razón. Tampoco la fe puede ser contraria a la ciencia, pues lo verdadero no puede contradecir a lo verdadero. La fe es una verdad, así como la ciencia es una verdad, y la una a la otra no se pueden contradecir. Por eso la verdad tiene una misma fuente que es Dios, y Dios no puede contradecirse. Las realidades no sagradas y las realidades sagradas provienen de la misma fuente que es Dios. Lo humano y lo divino que hay en nosotros viene de Dios. Y los misterios de la fe están por encima de la razón, no en contra de la razón. Los misterios de la fe no pueden comprobarse por medio de la razón, pues al estar por encima de la razón son incomprensibles para nuestra inteligencia. Quiero poner un pequeño ejemplo. Estamos en determinado sitio y miramos hacia lo lejos, hacia la montaña, y podemos ver algo allá que no es bien claro a nuestra mirada. Uno se imagina una cosa, otro otra, pero si nos vamos acercando hacia ese lugar, se va abriendo hacia nuestros ojos y hacia nuestra razón aquellas cosas que para nosotros era un misterio estando lejos. Igualmente, en la medida que nos vayamos acercando a Dios, Él por su gracia y por su Espíritu nos va iluminando y nos va mostrando esto que para muchos está en tinieblas, está oscurecido. Por eso los misterios de la fe están por encima de la razón, nos dice la Iglesia, no en contra de la razón. Los misterios de la fe no pueden comprobarse por medio de la razón, pues al estar por encima de la razón son incomprensibles para nuestra inteligencia. O sea, nosotros tenemos que pedirle a Dios la gracia de, a la luz de la fe, poder ver estos misterios que son propios de la fe y que son de Dios, y que Dios trae a cada uno de nosotros, como les decía, en la medida que nos vayamos acercando a Él y le vayamos pidiendo esta gracia a Él. Los misterios de la fe desbordan nuestra limitada capacidad intelectual. Démonos cuenta que nosotros somos limitados. Es imposible que, por decirlo gráficamente, misterios infinitos quepan en nuestra inteligencia limitada. Escuchaba alguna vez el cuento de San Agustín, que iba por la playa y de pronto un niño estaba haciendo un hoyito ahí en la arena de la playa, y este santo le preguntaba qué hacía o para qué estaba haciendo ese hoyo, y le decía al niño que para poder entrar ahí todas las aguas del mar. Y el hombre se dio cuenta, San Agustín, que eso era imposible, y de pronto le hizo comprender este niño que así también son los misterios de Dios, imposibles de entrar o de captarlos en nuestra inteligencia, en nuestro intelecto, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver y de recibir las cosas que son propias de Dios. San Agustín dijo estas palabras: por la fe acepto lo que por la razón no puedo comprender.
Les comentaba hace un momento lo del ciego. Quizá él trata por fe de entender o de comprender lo que el otro que ya ha comprobado le explica. Sin embargo, actúa, sin embargo, se mueve y sigue adelante, sabiendo que Dios está por encima de todo y que Dios nos va manifestando a su debido tiempo todas estas cosas que, según la razón, no podemos comprender día tras día. En la carta a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, quisiera que leyéramos y reflexionáramos un momentico este texto de la palabra de Dios que nos dice así: el hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él, y no las puede entender, pues sólo espiritualmente pueden ser juzgadas. O sea, el hombre que se queda solamente en la psicología, en lo humano, en la parte de aquí de este mundo, no puede comprender los misterios y las cosas que son dadas por Dios. Estas solamente se pueden apreciar por una experiencia espiritual. Dice, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. Es Dios quien a través de su Espíritu Santo, a través de esa experiencia, nos va manifestando sus gracias. San Bernardo decía, el que lo ha experimentado puede creer, no decir o expresar lo que es el amor de Dios, lo que son las cosas de Dios y los misterios de Dios. O sea, es cada uno con una experiencia quien cree y acepta y vive, pero a veces queda difícil con palabras manifestárselo o expresárselo al otro, porque es Dios mismo quien se encarga de ir poniendo en el corazón, en la conciencia de cada uno de estas gracias. La fe es un tesoro en vasos de barro, nos decía San Pablo en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Palabra de Dios. Reflexionemos un poquito acerca de ello. Nosotros simplemente somos vasijas de barro, que sin la vida divina y sin la gracia divina no podemos comprender y conocer estas gracias de Dios. Miremos también qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. O sea, es importante que nuestra fe esté siendo puesta a prueba, para que miremos quién es quién. ¿Cuántos de nosotros nos da tristeza ver que algunos hermanos se han ido de la fe que profesamos en la Iglesia Católica? ¿Se han ido por qué? Porque de pronto no conocieron las verdades, porque de pronto no profundizaron en estas verdades, porque se dejaron llevar por lo que dicen los demás, por lo que dice una criatura, un hombre, y no por la revelación divina que ha dado en nosotros y en la Iglesia esa fe que está firme y que nos lleva cada día más al encuentro personal con Dios. Claro que sí, yo me siento a gusto hoy día por esta fe que Dios me ha regalado aquí en mi amada Iglesia Católica. Y qué bueno que antes de irnos o salirnos o hablar más de la cuenta o mal de nuestra amada Iglesia y de lo que profesamos en ella, la conozcamos, estas grandes verdades, y que cada uno de nosotros seamos personas que por la luz y la gracia del Espíritu Santo dejemos que Cristo mismo venga a nuestra conciencia e ilumine nuestra vida. Estamos mirando que la fe es un tesoro en vasos de barro. Por eso dice, ciertamente la fe es un precioso tesoro de inestimable valor, no es superficial. También el justo vivirá por la fe una vida como la de Cristo, o sea, verdaderamente espiritual. La fe también une a la naturaleza humana con la naturaleza divina. Miremos esto un poquito y profundicemos. Es un tesoro en vasos de barro, pero también es un precioso tesoro de inestimable valor. Entonces es necesario, como escuchábamos en la anterior cita bíblica, que así como el oro es puesto a prueba en el fuego, así también muchas veces Dios pone a prueba nuestra fe. Y se vale de personas
o de acontecimientos que nos suceden para ver si verdaderamente estamos firmes o de pronto somos como las olas del mar, según hacia donde vaya el viento, hacia allá van las olas. No, nosotros como cristianos católicos debemos tener nuestra fe, que es ese gran tesoro bien firme y bien cimentada. Ya lo veíamos que era la fe. La fe era una certeza, era una garantía, era una confianza, una convicción. Por lo tanto, nosotros también debemos de tener estos aspectos fundamentados en nuestra vida de fe que profesamos de palabra, porque muchas veces lo decimos de palabra: yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero vienen a mi mente esas palabras del apóstol Santiago: sí, pero los demonios también creen en Dios y tiemblan de miedo. Entonces, hoy debemos reflexionar qué clase de fe es la que yo estoy viviendo, qué clase de fe es la que yo estoy profesando, qué clase de fe es la que yo estoy testimoniando a los de mi casa, o a mis vecinos, o a aquellos con los que yo comparto día tras día. Pidámosle a Jesucristo que así como Él, cuando era niño, crecía y se fortalecía, nosotros también, que aún somos quizás niños en la fe de la Iglesia, con la luz de su Santo Espíritu, nos ilumine cada día. Y a ustedes que han estado escuchando esta enseñanza acerca de la fe, pidámosle al Señor de todo corazón que venga a nosotros este regalo maravilloso y lo haga crecer cada día más en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros de nuestra familia, de nuestra amada Iglesia y en cada uno de sus hijos, para que Dios, que es Dios de amor y de misericordia, crezca en nosotros cada día y su amor se manifieste y lo testimoniemos por medio de nuestra fe. Ya se siente el Espíritu de Dios.